Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Zacarías, capítulos 12 y 14. Zacarías 12 al 14. Pero llegamos al final de este profeta posexílico contemporáneo de Ageo, contemporáneo también de los líderes que vienen de la dispersión o del exilio, que fueron Josué y Zorobabel. Los últimos capítulos de Zacarías tienen que ver, bueno, hay algo muy sencillo para poder entender también las profecías y nosotros ciertamente tenemos un extraordinario privilegio en la época que nos tocó. Uno, porque pues tuvimos el privilegio de contar con el Espíritu del Señor dado a la iglesia, ¿sí? A que, como dijo el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu que estaba con los discípulos estaría en ellos, obviamente también en nosotros, y pues es una extraordinaria ventaja porque tenemos una capacidad diferente a la que hayan tenido en otras épocas los creyentes. Pero también en la época que nos tocó, podemos mirar en retrospectiva todo lo anunciado, todo lo profetizado, y podemos ver claramente cómo ese cumplimiento, que lo he mencionado tanto, ese cumplimiento pleno, se va dando cabalmente. ¿Y a qué me quiero referir? Por ejemplo, las profecías mesiánicas. Para nosotros es mucho más sencillo poderlas comprender. Hay unas profecías que tienen que ver con el Señor Jesús, que ya se cumplieron, simplemente ya se cumplieron en su primera venida, y las que aún están pendientes, pues lo podemos agrupar en aquellas que están por cumplirse. Zacarías nos da algunas profecías que se cumplieron, lo mencionábamos ayer, por ejemplo, cuando él va a tener su entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Es algo que está planteado en Zacarías, pero hay otros acontecimientos que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver incluso con el final de los tiempos y con otros momentos que la iglesia y el mundo va a vivir, ¿sí? eh, hay un planteamiento, hemos hablado que la Biblia, pues la Biblia se explica con la misma Biblia y que la Biblia, si bien se tiene que estudiar cada texto en su contexto para poder comprender la intención y el propósito de cada porción de la Biblia, después de tener claridad de ese texto en su contexto, sí se debe, digámoslo de alguna manera, cruzar toda la información que nos da la Biblia y así va teniendo este sentido pleno, ¿sí? Cada autor bíblico, pensemos incluso, son épocas diferentes, circunstancias diferentes y la verdad del mensaje bíblico tenía una intención inmediata, ¿sí? Tenía un propósito inmediato. Veíamos esta semana cuando Pablo hablaba de la profecía, que la profecía tiene el propósito de consolar, de exhortar, de edificar. Así que cada mensaje bíblico en su momento tenía una intención y un propósito. Pero como este mensaje inspirado por el Espíritu del Señor no es estático, sino que es dinámico, pues obviamente en tener ese panorama claro nos va a dar una información que podemos cruzar y comprender. De nuevo, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos creer y esperar que estas cosas se cumplirán? Pues, como diríamos nosotros, haciendo una regla de tres simples. Si una parte o gran parte ya se ha cumplido, ¿por qué voy a dudar yo hoy que lo que falta no se vaya a cumplir? ¿Sí? Entonces, de allí el desafío que tenemos de poder comprender claramente lo que ha sido
dado para el momento y lo que se está cumpliendo y lo que se cumplirá. Y el capítulo 14 de Zacarías particularmente em, trata un tema que, que ha sido evidente para nosotros en estos últimos años y pues me asombra mucho porque está anunciado. Por eso es donde yo insisto mucho a la congregación en que tenemos que tener un conocimiento muy claro de la escritura y un discernimiento del tiempo y del momento que nosotros estamos viviendo. Porque nosotros nos llamamos, hacemos llamar cristianos porque somos un movimiento en torno a Cristo. Y el movimiento en torno a Cristo se fundamenta precisamente en las profecías, en el cumplimiento de estas profecías, en sus mandamientos, en sus propósitos. Si yo me considero cristiano, quiere decir entonces que mi vida se mueve en torno a Cristo y a su palabra. Cristo mismo es el verbo hecho carne, es la palabra del Eterno encarnada. Y pues lo que me plantea la escritura ha de ser, digámoslo así, mi guía, mi brújula en la vida. Así que todas las cosas yo las debo filtrar, todas las cosas yo las debo eh, pasar por ese filtro de la palabra del Señor para poder entender y discernir y asumir entonces, fruto de un buen y sabio discernimiento, las posturas que debo asumir. La Biblia exhorta a que no seamos imparciales, ¿sí? La imparcialidad no es un concepto de la Biblia. La Biblia nos demanda, nos exhorta y nos instruye a que tomemos parte y que tengamos una postura, ¿sí? Una postura. La Biblia exhorta tanto contra la imparcialidad que incluso dice, entre otros textos, por ejemplo en Deuteronomio, cuando dice hay un camino de vida, de muerte, o hay un camino de luz o de oscuridad, o hay un camino de obediencia o desobediencia, dice el Evangelio, o estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? O sea, no hay un camino intermedio, no hay una postura imparcial, se debe asumir una postura. Y nuestra postura como cristianos, hablo a cristianos, ¿sí? Si fuesen de otras creencias, otras digamos, ideologías, pues ni modo, pero estoy hablando a personas que decidieron acogerse al pacto en Jesucristo, tener como agente rector su espíritu y su palabra, y pues obviamente esto demanda unas posturas. Zacarías 14 entonces empieza con un juicio que el Señor anuncia acerca de Jerusalén, ¿sí? Eh, el Señor es soberano, el Señor es, entre otras cosas, hemos dicho, es pastor, sin duda alguna, como gobernante, pero también es juez, ¿sí? El Señor es juez y Él es el que tiene el poder y la autoridad para juzgar a las naciones. Y pues, como dice el mismo Evangelio, el juicio empieza por casa, ¿sí? Y, y durante diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel y ahora de la historia de la iglesia, ha habido sin duda alguna intervenciones del Señor para disciplinar, para corregir, y lo podemos decir con toda libertad, para castigar la desobediencia y la rebeldía de su pueblo. La Biblia habla que todo padre que ama a su hijo lo castiga, ¿sí? Lo corrige, lo disciplina. Y son palabras que tienen, digamos, similitudes, pero que tienen efectos diferentes, ¿sí? El castigo es la consecuencia de la desobediencia y de la rebeldía, ¿sí? Las disciplinas implican los parámetros que se instruyen a los hijos. Las correcciones tienen que ver con desvíos que se dan a los caminos, pero el castigo sin duda alguna tiene que ver con actos abiertamente rebeldes eh, y opuestos a la voluntad del Señor. Una cosa es que haya torpezas, una cosa es que haya ignorancia, pero otra cosa es que haya una rebeldía abierta y descarada. Así que estos dos primeros versículos dice, el día del Señor viene. Bueno, Zacarías toma este concepto común en algunos profetas del Antiguo Testamento del día del Señor como un día de juicio, ¿sí? Diferentes profetas van a tomar este concepto como el día en que el Señor pone todo
a cuentas, ¿sí? Donde cada uno dará cuentas, donde cada uno también recibirá según el camino que haya decidido tomar. Y dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reúno, escúchame muy bien esto, yo reuniré, estoy en Zacarías 14:2, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Sí? Aquí estamos viendo que el Señor una vez más se va a servir de otras naciones, y aquí dice incluso todas las naciones, para castigar la rebeldía, la desobediencia y la insolencia de su pueblo. ¿Sí? Pónganle mucho cuidado. Y esto es algo que se ha dado a través de la historia de la humanidad. En momentos históricos se han levantado naciones en contra del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, y, y han sido, digámoslo así, un medio a través del cual pues han sido castigados, ¿sí? Mm, en todas las épocas, en todos los momentos. Obviamente, pues para nosotros esto hoy se nos hace más evidente, pues porque tenemos además los medios de comunicación que casi en tiempo real nos están dando a conocer las cosas, pero esto está anunciado. Se levantarán naciones en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, es lo que yo he tratado de insistir mucho desde hace unos 2 años que se ha despertado esta aversión hacia el pueblo de Israel, y es que yo no esté en el lugar ni del lado equivocado de la historia. De nuevo, hablo a cristianos. No estoy hablando de otro escenario, hablo a cristianos cuyo fundamento es la escritura Jesucristo, cuyo, digamos, principios rectores están en la Biblia. Pues nosotros estamos llamados a leer, a entender, a estudiar, a meditar en la palabra del Señor y a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aquí está anunciado que se levantarán naciones como medios de castigo para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero luego el Señor anuncia una intervención en medio de este castigo. Y dice el versículo 3 al 5: después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Bueno, esto es muy tenaz, porque es, es un anuncio muy similar a lo que el mismo Señor estaba hablando de su segunda venida. Jerusalén, si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna foto panorámica de Jerusalén, se ve, generalmente las fotos que uno ve de Jerusalén, las panorámicas son tomadas desde el oriente, desde el Monte de los Olivos, y se mira hacia Jerusalén y se ve una muralla, ¿sí? En una forma rectangular, lo que se conoce como una explanada, y esa muralla en forma rectangular está protegiendo principalmente lo que era el templo. Hoy en día hay una cúpula dorada, un monumento musulmán, pero hay una puerta, una gran puerta que está en este muro al oriente, ¿sí? Este muro va a dar contra el Monte de los Olivos, y esa puerta, la llamada Puerta Dorada o Puerta de Oro, fue sellada con piedra precisamente por esta profecía que habla que el Señor pondría sus pies sobre el Monte de los Olivos e ingresaría glorioso a través de esta puerta a la ciudad santa, ¿sí? Por eso, pues, algunos dicen que los musulmanes en sus momentos, diferentes momentos, sellaron esta puerta para que no pudiera entrar el Mesías, ¿sí? Esa es una de las ideas. El caso es que por esa puerta que está allí, que vemos, es donde Zacarías está anunciando que ingresaría a la ciudad santa. Ahora,
¿Qué pasa con estas naciones? ¿Sí? ¿Qué pasa con estas naciones que se levantan en contra de Jerusalén? Si bien son Jerusalén, Israel va a vivir el asedio y las consecuencias de su pecado y esas consecuencias vendrán a través de las naciones, pues ¿por qué tengo que ser yo ese instrumento? ¿Sí? O sea, yo no voy a ser el instrumento de disciplina, de castigo de nadie, porque todos hemos pecado. ¿Y qué tal que todos se quisieran levantar en contra de nosotros como un instrumento de castigo? ¿Sí? No soy yo quien, o no quisiera ser yo quien fuese o me levantara en contra de aquello que el Señor ha querido bendecir. Cuando la historia de Balán y Balac, donde este rey contrata a Balán, Balac contrata a Balán para que maldiga al pueblo de Israel, él salió a maldecirlo porque le pagaban, era un profeta asalariado. Y cuando él iba a maldecir a Israel, al pueblo de Israel, pues terminaba bendiciéndolo, ¿sí? Y así pasaron varias veces y, y la conclusión era que pues yo no puedo, y él decía, yo no puedo maldecir lo que el Señor quiso bendecir, ¿sí? No soy quien para maldecir. ¿Y qué es maldecir? Decir mal, hablar en contra de. Eso es un problema del Señor con cada uno, ¿sí? Si el Señor quiso bendecir a alguien, si el Señor quiso respaldar a alguien, si el Señor quiso tener misericordia de alguien, en últimas es un problema del Señor y Él. Yo me tengo que quedar con lo que a mí me correspondió y a mí el Señor también me perdonó, a mí el Señor también me dio oportunidades y la misericordia del Señor, si alcanzó para mí, pues ¿por qué no va a alcanzar para otros? Y dio para que yo me salvara, para que yo fuera perdonado, para que yo tuviera una oportunidad de vida, pues porque voy a dudar que esa misma misericordia está con otros. Eso nos tiene que reconocer que hemos fallado, que le hemos faltado, que hemos pecado y que hemos sido perdonados. Nos tiene que dar un corazón humilde para también aceptar que el Señor lo puede hacer con otros, ¿sí? No soy yo ningún tipo de justiciero. Guárdeme y líbrame el Señor de caer en esa postura de juicio y condenación a otros y de castigo a otros, cuando, pues imagínense donde muchos se hubieran querido levantar en contra mía como ese instrumento de castigo. Más adelante, entre el versículo 6 y 11, hay unas profecías que habla de una transformación de Jerusalén, ¿sí? Pasa de ser una ciudad derrotada, perseguida, a ser una ciudad como centro mundial de culto, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero ojo con el juicio que anuncia Zacarías en contra de las naciones. Por eso, este tema eh, que se conoce, ese fenómeno como el antisemitismo, líbrenos Dios, ¿sí? Líbrenos Dios de asumir una postura equivocada. Líbrenos Dios de repetir discursos como loros sin conocer los fundamentos, la verdad y la historia. ¿Sí? Es muy triste. Es la contradicción de esta era, donde hay tanta información, pero información llena de desinformación, ¿sí? Información llena de mentiras, de engaños, de manipulaciones, de bueno, una cantidad de falacias, y pues tristemente muchos cristianos, o que se dicen llamar cristianos, las repiten, las multiplican y no tienen de verdad fundamentos ni criterios para tomar posturas. Por eso nuestra fuente principal es la Biblia y el Espíritu del Señor como aquel que revela lo que está escrito. Así entonces, ¿qué dice el versículo 12 al 15, lo que vendrá en este juicio? Dice, esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pecaron contra Jerusalén, ¿sí? Se levantaron contra Jerusalén y vendrá una plaga. Y dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará. Versículo 14, y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata,
y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Vemos entonces que aquellas naciones que envalentonadamente se levantan en contra del pueblo, en contra de la ciudad santa, pues van a sufrir consecuencias. Y mira, y lo podemos ver históricamente. Históricamente, todo aquel que se ha querido levantar en contra de, de lo que el Señor ha querido bendecir de su pueblo, ha terminado en una ruina, ha terminado muy mal, ¿sí? Pero también históricamente, todo aquel que, que ha tenido en cuenta, es que imagínense que la promesa del Salmo 122:6, cuando dice, pedid por la paz de Jerusalén, tiene una promesa y dice, sean prosperados los que te aman. Aquí, y quiero decirles, no nos podemos meter en temas políticos, esas son cosas más allá de lo que a nosotros nos compete. Aquí estamos hablando de un tema espiritual y es lo que la Biblia dice. Más allá de decisiones políticas, económicas, sociales, no, mi postura es lo que me dice la palabra del Señor. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Eso ha sido una bendición. Todos aquellos que han tenido ese amor por la casa del Señor, por su santo monte, esa anhelo de orar por su paz y su restauración integral, pues han sido bendecidos. Así bien lo dijo el Señor, le dijo a Abraham y le dijo a Jacob, serán benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y ha sido entonces, históricamente, muchos que han querido bendecir al pueblo del Señor, lo que ha querido bendecir el Señor los ha prosperado, el Señor los ha bendecido. Pero todos aquellos que envalentonadamente han querido convertirse en instrumento de juicio y castigo contra el pueblo del Señor y abiertamente han usado maldiciones y acciones en contra de la ciudad santa y en contra de su pueblo, pues obviamente no han salido bien, ¿sí? De nuevo, si en nosotros hay temor del Señor, si en nosotros hay sabiduría, pues tenemos que asumir de nuevo el error que nos corresponde. Viene una plaga para aquellas naciones que se levantan, ha venido históricamente y vendrá en contra del Señor. Pero luego termina, o esta, sí, esta parte de Zacarías, ya el libro, y, y nos va a introducir este juicio de las naciones. Ojo que eh, cruzándolo con unos pasajes de Apocalipsis, posiblemente este juicio a las naciones tiene que ver con el juicio a las naciones que está en los primeros capítulos de Apocalipsis, porque luego parece plantear Zacarías una idea que tenemos en el libro Apocalipsis también, y es el llamado milenio, ¿sí? El concepto de un reinado milenial que se dará en la tierra de parte del Señor. Y adivinen cuál será su sede de este reino. Pues sí, Jerusalén será la sede de ese reino mundial de Jesucristo aquí en ese mundo. Pero habla que en ese milenio se celebrará una fiesta solemne y es la fiesta del Sukkot de los tabernáculos. Que algo muy, muy impresionante, porque en el marco de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos dura una semana y el último día de la fiesta de los tabernáculos se celebra una fiesta, o sea, dentro de la gran fiesta de la semana se celebra otra fiesta y esa fiesta se conoce como creo, el Día de las Naciones o la Fiesta de las Naciones, ¿sí? Porque dentro del marco de la celebración de la fiesta de los tabernáculos se eh, se sacrificaban, así está establecido en Éxodo en Levítico, eh, una cantidad de bueyes, de becerros, perdón, y suman un total de 70. Y ese 70 representa las naciones del mundo. Cuando se analiza la genealogía de Noé, ¿sí? De los descendientes de Noé, dan 70 pueblos. Así que de allí en esta fiesta de los tabernáculos, esos sacrificios representan la ofrenda al Señor de todas las naciones. Y mire lo que dice Zacarías. Todos los que sobrevivieren de las naciones, ¿quiénes sobrevivirán? Sobrevivirán
los que no se levantaron en contra de Jerusalén, ¿sí? Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿sí? Subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. De nuevo, porque en el marco de la fiesta de los tabernáculos está la fiesta de las naciones. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Señor, Dios de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Entonces, en este reinado milenial del Señor, de año en año, las familias tendrán que subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? De año en año subir al monte santo a la adoración. De nuevo, ¿qué está anunciando Zacarías? Que Jerusalén será una vez más el centro mundial de culto, ¿sí? Centro mundial de culto. Entonces, con este final de la profecía de Zacarías, que nos exhorta, pues, a que entendamos de nuevo, no dude que si ya se cumplió lo que se anunció, ¿por qué no se va a cumplir lo que está pendiente? Que sea el Señor trayendo revelación. Mire, cuando a mí se me ha dificultado entender algo de la escritura, o cuando simplemente a mí me ha costado, creo que a todos nos ha costado obedecer algo de la escritura, ¿sí? Cuando hay cosas en la escritura que nos pueden costar por las circunstancias. No sé, usted ha tenido muchos conflictos con sus padres y la escritura le dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un principio difícil cuando de pronto usted ha sido, no sé, maltratado, abandonado, ha sido, bueno, tantas cosas que pueden pasar en las relaciones padres e hijos, pero es un principio, ¿sí? Y cuando se tiene esa dificultad para entender y obedecer un principio, pues pídaselo al Señor, pídale la fe, pídale la revelación. Señor, yo no puedo vivir por lo que los medios me indican, yo tengo que vivir por la revelación. Yo no puedo vivir por las tradiciones, yo tengo que vivir por la revelación. Y estas cosas se entienden por revelación, ¿sí? Ni siquiera tiene que ponerse a buscar argumentos lógicos, sino que vaya la palabra del Señor a la oración y el Señor le mostrará las cosas como son. Hay cosas que cuando son reveladas al corazón, pues ya se arraiga una convicción y ahí ya nadie nos va a mover. Nos pueden decir lo que quieran. Mira, a mí me pueden decir lo que quieran del Señor, que no existió, que fue un simple profeta, atrevidos, ignorantes bueno, para no usar otros calificativos, han dicho hasta que el Señor Jesús era es que comunista, por Dios, comunista. eh, ¿De dónde sacan ellos? Como el que dijera que el Señor Jesucristo es capitalista, ni lo uno ni lo otro. Eso es un absurdo, eso es un acto de suprema ignorancia, ¿sí? Y a mí me pueden decir lo que quieran del Señor Jesús, pero por su misericordia pude recibir la revelación de quién es Él, de qué es Él para mi vida y me pueden sacar cuentos, documentos, lo que quieran, películas, historiadores que quieren desdibujar la imagen del Señor, pero hay una revelación en mí que eso no me lo va a cambiar nada. Y eso pasa con muchos asuntos de la Biblia, ¿sí? El tema de honrar al Señor con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros bienes, es algo que es revelacional, eso nadie me lo puede exigir, imponer, pero tampoco nadie me lo puede quitar, ¿sí? La revelación de, en verdad, de ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, cuando a mí se me dificulta entender algo que está en la Escritura, pídale al Señor, dígale que le dé luz, que arraigue en su corazón su verdad. El conocimiento de la verdad nos hará libres. Entender la verdad del Señor como revelación nos afirma y nos da libertad y nosotros no vamos a vivir por lo que otros determinen, sino por el que aquel que me creó y me salvó determina para mí. Por eso oremos en esta mañana y pidámosle así al Señor, pídale que la luz de su espíritu revele en su corazón y en su mente
Las cosas no son necesariamente como yo creo que son. Las cosas son como son. Y respecto al Señor, no soy quien puede alterar o cambiar su voluntad, sus propósitos, sus planes y su verdad. ¿Qué es el hombre para que se atreva a oponerse a lo que el Señor ha establecido? Y así como soberanamente el Señor nos bendijo, y así como soberanamente el Señor nos perdonó y nos hizo sus hijos, pues el Señor soberanamente también escogió a Jerusalén como ciudad santa y a su pueblo como un pueblo apartado para el Señor. Hay una evidencia histórica, y sería bueno entenderlo, que demuestra que el Señor, si bien ha castigado a su pueblo muchas veces, también hay una marca de bendición sobre ellos. Yo te pido, Señor, que a nosotros nos sea revelada la verdad y que en la verdad seamos libres y que respecto a este tema y otros asumamos la postura adecuada. Te oro hoy por la paz de Jerusalén. Te pido, Señor, que levantes y despiertes en tu pueblo fe y que la fe sea ese escudo verdadero de tu pueblo, Señor. Yo te pido que esa barrera de protección contra el enemigo sea la fe. Mueve a tu pueblo a volverse a ti. Y así como de Jerusalén, como dice el profeta Isaías, vino tu palabra y vino la salvación. Te pido, Señor, que, que lo restaures en este tiempo y que vengan cosas buenas de parte tuya para ellos y a través de ellos para el mundo. Te pido por la paz del mundo, Señor. Te pido, por favor, que ante todo gobiernes en los corazones llenos de ego, soberbia, altivez y violencia, que se rindan ante ti, Señor, y ten misericordia de todos los inocentes en el mundo en estos conflictos. Yo te pido, por favor, que nos guardes a nosotros, ore por su protección, de su familia. Dígale, mi Señor, guarda cada vez que salga, que entre. Cuídame del maligno que no me haga daño y no me dejes caer en ninguna tentación por ignorante o por torpe, Señor, o por descuidado. Cuídame, Señor. Danos tu bendición, mi Señor eterno, para este nuevo día. Te lo pido y agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.